Las imágenes realmente crudas de lo que estábamos hablando anteriormente. Se ve el momento desde una azotea en la que presuntos miembros de la hermandad musulmana pues se lanzan al vacío y matan literalmente a una serie de jóvenes egipcios que estaban celebrando la caída de Morsi. Vamos a hacer el análisis de la violencia, la escalada de la violencia, y también vamos a mostrarles más adelante, no tiene, y quería decirlo desde ahora, la misma calidad que no van en las imágenes. Vamos a ver una serie de una instantánea específicamente en la que un fotógrafo de 26 años de apellido Ahmed capta con su cámara el momento en el que un francotirador le dispara y lo mata. Vamos a tener esas dos imágenes en el programa y al final un análisis de lo último que está ocurriendo en Egipto. Vamos a darle las buenas noches primero. Carlos Rizawi, experto en seguridad, lo tenemos vía Skype desde Washington. Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted, señor Félix? Encantado de saludarlo, y aquí en el estudio Joseph Hage, analista político, especialista en el Medio Oriente y sobre terrorismo, presidente de Coalición Americano-Libanesa. Joseph, ¿viste esas imágenes? Eso en ese tipo de enfrentamientos, en estas revueltas sucede, pasa, pero ese realmente es algo crudo. ¿Cómo se ve esos miembros de la hermandad musulmana pues haciendo esto? Y parece ser que eso es un hecho que se ha estado repitiendo. Primero está repitiendo, y segundo, hay muchas imágenes que no estamos viendo que están pasando entre las comunidades del Medio Oriente, mostrando la crueldad de la hermandad musulmana y de sus simpatizantes también. Pero esto no es nada nuevo. Este comportamiento primitivo, como yo lo llamo, es como sacar gente del V o el VI siglo y traerlo a una ciudad en el siglo XXI, y se están comportando completamente lo mismo. Esta gente que no tienen decencia, no tienen respeto a la vida humana, no tienen respeto a los ajenos, y ellos justifican eso con que esto es el yihad. El yihad no es esto para nada, ni una religión enseña esto. Desafortunadamente es la única manera que ellos entienden que puedan intimidar a la gente para no parar frente a cualquier opresor, a cualquier gobierno, y menos en contra de una hermanización de una organización islámica yihadista o radical. Vamos ahora con Carlos Rizawi. ¿Cómo ve esto? ¿Esto es un fenómeno eminentemente religioso, es un fenómeno cultural o es una minoría escandalosa? Bueno, es una minoría escandalosa que tiene su base en enseñanzas religiosas, a lo mejor mal enseñanzas, pero evidentemente hay clérigos, maestros y escuelas basadas en un pensamiento de traer el islamismo dentro de la política. Si uno mira lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Egipto, el problema es que no hubieron elecciones democráticas, sino que hubo un proceso de elección. Mubarak fue electo también por 90% de su gente, Assad fue electo también por 90% de su gente, Mubarak también fue electo. O sea, no es que hubo un proceso electoral más abierto que el anterior, pero eso no es democracia. La democracia es el gobierno de la mayoría con el respeto a las minorías. Y los primeros pasos que hizo Morsi fue, desde el punto de vista político, algo similar que lo que usted estaba describiendo de las atrocidades que estaban pasando desde el punto de vista militar, de matando a gente en forma tan cruel, es cambiar la ley y interponer la ley sharia, la ley islámica, sobre todos los grupos en Egipto, y incluyendo aquellos que no necesariamente son musulmanes, como los cópticos cristianos, que representan más o menos 10% de la población. O sea que cambió la regla del juego en tal forma de nunca permitir a la minoría volver a ser una mayoría. Ahora, Carlos, ¿no le preocupa el regreso de la bota militar y con ellos en menos de un año después de haber elegido a un presidente? Bueno, es lamentable de que tenga que haber ocurrido de esa forma, pero pienso de que la revolución egipcia fue robada por la hermandad musulmana, que la gente no sabía. El problema no es tanto político, sino que el problema es social. ¿Qué tipo de sociedad quieren los egipcios vivir? ¿Quieren vivir bajo una ley secular inclusiva o quieren vivir bajo una ley islamista restrictiva? Eso es algo que el pueblo
egipcio va a tener que decidir y parece de que Mursi excluyó a todos los demás a participar y iba en dirección de ser islámica y cambiar la regla del juego de la sociedad, porque bajo el Islam es muy difícil separar la sociedad de la política. O sea que veo que la posibilidad de una guerra civil en Egipto está basado en temas sociales, no tanto en temas políticos. Joseph, vamos ahora a ver la otra instantánea de la que estaba hablando. Esta no tiene la misma claridad de la imagen anterior, pero es cruda, es muy fuerte. Vamos a ponérselas a ustedes. Es una instantánea en la que hay un fotógrafo. El fotógrafo es de apellido Ahmed, de 26 años. Trabajaba para un periódico llamado Hurriya Wal Asala, que es del brazo de la hermandad, por cierto. Y este fotógrafo se ve en las imágenes cómo estaba captando a un francotirador. Se ve el paneo que hace en diversas ocasiones y ahí lo tienen. En ese momento él capta a esta persona que le dispara y lo mata. Algo realmente terrible, Joseph. Sí, terrible, y va a seguir. Porque aún minoría, la hermandad musulmana o el grupo de la hermandad musulmana que es verdaderamente radical y que predica para usar la violencia para llegar a sus metas, pero son bastantes. Son bastantes porque 1 o 2% de la población que sea violenta como lo que estamos viendo en la televisión, aparte que lo que no estamos viendo. Mencionó a Carlos antes de que empezara, de un sacerdote copto que mataron, pero no es cuestión de matar nada más. Matar, mutilar al cuerpo, sacar la cabeza, tirarla por un lado. Entonces son crueldades impresionantes que están llegando a hacer para intimidar a la gente. Entonces, hablando de los militares, hasta cierto punto, nosotros en el occidente siempre usamos la palabra militares entre comillas porque para nosotros eso representa represión. Y sobre todo en América Latina. Sobre todo en América Latina, claro. Porque claro, tienen antecedentes y antecedentes malos, ni una buena. Pero en el caso de Egipto, el ejército siempre respondió al pueblo, no respondió a los mandatarios, porque Hosni Mubarak podría haber hecho una masacre y los militares, si hubieran seguido a Mubarak, lo hubieran hecho, pero no lo hicieron. Y hubo antes 2 revoluciones en Egipto y los militares nunca respondieron a los políticos, siempre fueron defendiendo al pueblo. Carlos Rizawi, en Morsi, ¿qué se sabe de él? ¿Dónde está? ¿Lo considera ya un cadáver político? ¿Y cómo queda parado en todo eso la hermandad musulmana? Yo pienso que todavía está, dicen que en la Guardia Republicana, y posiblemente sea parte de las negociaciones de traer a la hermandad musulmana dentro de la coalición, no como socio primario, sino como un socio como los demás, de acuerdo al poder que tengan. O sea que como es una estructura organizacional que ya tiene más de 80 años, está muy bien organizado, pero es una organización de cúpula, entonces piensan que al detener la cúpula pueden por lo menos conseguir de que la cúpula no declare o no vaya directamente a la violencia, a pesar de que ya declararon guerra contra la toma de poder militar para volver al proceso democrático. Pero la situación es que no se sabe dónde está, pero pienso que es todavía parte de las negociaciones. Ya para finalizar, primero voy con usted, Rizawi, y termino después con Joseph acá en el estudio. Estábamos hablando del tema de Egipto. Morsi evidentemente no lo hizo bien, excluyó a mucha gente. Vuelven los militares, se habla de elecciones en un año. En ese periodo de transición, ¿qué usted cree que pueda pasar? ¿Van a seguir los enfrentamientos? ¿Va a seguir el derramamiento de sangre? Sí, los enfrentamientos van a seguir y cada vez un poco más calientes. Vamos a ver qué pasa después del mes de Ramadán, que ya comenzó, porque en verdad no se puede mantener una coalición con un partido político que piensa que tiene la palabra de Dios y que ellos son los únicos que pueden interpretar esa palabra de Dios, porque si no concuerda con ellos, entonces usted es un mentiroso o un herético y por lo tanto no tiene derecho a vivir. O sea que esos grupos, la hermandad musulmana no ha entrado en la política en la Cisjordania, entre los palestinos, tampoco ha entrado en la política, el PLO nunca lo aceptó, Assad también luchó, él y el padre, contra
la hermandad porque no aceptan el sistema político existente y están revisando una ideología totalmente diferente de la instalación del califato, las fronteras de Lausana, completamente diferente a lo que el Occidente, y no solamente el Occidente, sino también una gran proporción de la gente en Egipto que piensa diferente, que fueron excluidos. Es una perspectiva, una visión totalmente diferente. Vamos a terminar con Joseph. Joseph, su análisis ya para terminar. Mira, ahora estoy de acuerdo con Carlos, que ese no va a terminar pronto. El enfrentamiento va a crecer más que todo en la parte de la Sinaí, porque ahí la hermandad musulmana tiene el apoyo directo de Hamas, que le está dando abastecimiento de elementos y de armas también para desestabilizar la zona. A nosotros en el Occidente nos interesa eso por la simple razón: si quedan los violentos enfrentamientos en la zona de la Sinaí, podría afectar el tráfico de los barcos en el canal de Suez, y eso afectaría a la economía del mundo entero. Sin lugar a dudas. Joseph, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Rizawi, un placer tenerlo allá en la distancia desde Washington. Saludos. Gracias a usted. Hasta luego. Vamos a la pausa. Al regreso, activistas se preocupan por el futuro de Zimmerman en una cárcel con mayoría de reclusos afroamericanos. ¿Se imaginan ustedes? Además, más adelante, un padre colombiano conocido como el cura tecnológico consigue bloquear los celulares de sus feligreses durante la misa, y mucho más le vamos a contar. Ahora los dejo con el llamado de Wikileaks para crear un escudo humano de protección para Edward Snowden. Wikileaks ha lanzado la campaña Viaje a la Libertad para encontrar voluntarios que sirvan de escudo humano al prófugo de la justicia norteamericana Edward Snowden en su posible viaje de asilo político a Venezuela. La campaña pretende garantizar la seguridad de Snowden, logrando que viaje acompañado de famosos y de representantes de los medios de comunicación. La parlamentaria islandesa Birgitta Jónsdóttir y el actor Jon Cusack han confirmado por Twitter su participación.